Hola, esto es Dear Spanish, un lugar para practicar español por medio de temas interesantes, datos curiosos e historias de la vida cotidiana. Yo soy Laura y bienvenidos a este episodio. Te recomiendo leer la transcripción para una mejor comprensión y repetir el episodio en caso de que lo necesites. Y bueno, las veces que lo necesites. En el episodio de hoy hablaremos de la violencia de género en América Latina y sobre todo en México. La violencia de género en América Latina y en países como México, así como también en otros países de la región, es una problemática que tiene raíces profundas en estructuras sociales, culturales y económicas desiguales. Y a pesar de los avances con respecto a legislación y conciencia social, continúa siendo una de las principales violaciones de los derechos humanos en la región. La violencia de género en América Latina tiene sus orígenes en sistemas patriarcales que han predominado durante siglos, otorgando a los hombres un poder desproporcionado sobre las mujeres, es decir, un poder mucho mayor con respecto a las mujeres. Y esta dinámica se ha visto reforzada por factores como roles de género tradicionales, desigualdad económica y, por supuesto, la cultura machista. Con respecto a los roles de género tradicionales, pues la imposición de roles de género estereotipados ha limitado las oportunidades de las mujeres y las ha relegado a un segundo plano, es decir, las han puesto en un segundo plano, priorizando evidentemente las prioridades y las oportunidades de los hombres. La desigualdad económica, pues la brecha salarial, la falta de acceso a la educación y las oportunidades laborales dignas han contribuido a que las mujeres sean más vulnerables, a la vulnerabilidad de las mujeres. Y por último, pero no menos importante, la cultura machista, la normalización de actitudes misógenas y la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres ha hecho que este problema siga existiendo hoy día. Según la UNESCO, en México, pues las cifras oficiales o las cifras registradas de 2018 a 2022 es un promedio de 10 mujeres asesinadas por día. En 2023 fueron 9 y a lo largo del 2024 10 mujeres violentamente asesinadas cada día. La violencia de género en México en el 2024 se ha manifestado en diferentes formas, como la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y discriminación. La violencia de género también se ha extendido a los espacios digitales, afectando principalmente a las generaciones más jóvenes. Y estos son algunos de los datos de la violencia de género en México en 2024. Por ejemplo, el 84% de las mujeres que ingresaron a un refugio vivieron violencia física y el 53% violencia sexual. Más de 10 millones de mujeres, adolescentes y jóvenes fueron víctimas de ciberacoso y un tercio de las mujeres, adolescentes y jóvenes víctimas de ciberacoso recibieron contenido sexual no solicitado o mensajes de índole sexual. Y por último, el 27.9% de las mujeres en México han sido violentadas en el trabajo al menos una vez en su vida. Pero por supuesto que las mujeres han trabajado arduamente, han trabajado muy fuerte para luchar contra la violencia de género y pues se ha convertido en una lucha histórica. Las manifestaciones contra la violencia de género en México han sido un movimiento constante y creciente a lo largo de los años.
visibilizando una problemática que ha dejado una profunda huella en la sociedad, que ha marcado profundamente la sociedad. Las primeras movilizaciones registradas fueron en la década de los 70, en 1970 aproximadamente, que surgen los primeros grupos feministas en México y comienzan a denunciar públicamente la violencia hacia las mujeres. En la década de los 80, por ejemplo, se intensifican las protestas contra la violencia doméstica y sexual, así como también el derecho al aborto. Para la década de los 2000, con el reconocimiento del femicidio como un delito en México, las manifestaciones se centran en exigir justicia para las víctimas y políticas públicas más efectivas. Por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se convierte en una fecha clave, en una fecha muy importante para las movilizaciones feministas en México. En 2017 surgió un movimiento llamado Me Too en México, que impulsaba a denunciar el acoso y el abuso sexual en diversos ámbitos, desde el entrenamiento hasta la política. Y con respecto a las manifestaciones más recientes y demandas, pues ahora las mujeres exigen justicia, exigen fin de la impunidad, que se refiere a castigar, sancionar de manera efectiva a las personas involucradas, a los culpables, básicamente. También exigen políticas públicas integrales, seguridad para las mujeres, que garantice realmente la seguridad en espacios públicos y privados, y educación con perspectiva de género. Se demanda una educación que promueva la igualdad de género y prevenga la violencia. Pero pues también se enfrentan a desafíos y algunas perspectivas, que a pesar de los avances logrados, la violencia de género sigue siendo un problema grave en México. Los desafíos que enfrenta el movimiento feminista son impunidad, que la gran mayoría de los casos de violencia de género quedan impunes, es decir, quedan sin culpables, sin castigos, y quedan simplemente ahí, como si no hubiera pasado nada. También un gran desafío es la estigmatización. Las mujeres que denuncian violencia son a menudo estigmatizadas y revictimizadas. Y la resistencia. Existen sectores en la sociedad que se resisten a reconocer la gravedad del problema y a cambiar las estructuras patriarcales. Sin embargo, el movimiento feminista en México sigue siendo una fuerza poderosa que ha logrado visibilizar la problemática y generar cambios importantes. La lucha continúa y se espera que en un futuro cercano se logre erradicar, se logre acabar la violencia de género en todo el país. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más y seguirme en Instagram y TikTok @dear.spanish. Nos vemos pronto. Chao, chao.